Hoy, en Palabra y Vida. Bien, en la clase anterior nos quedamos nosotros ya cerrando esta sección de los conflictos, increyendo en que Jesús va entrando. La primera parte hemos hecho un resumen porque San Marcos, cuando redacta el Evangelio, todas las situaciones de conflicto con las autoridades las pone juntas para resaltar. Era una especie como de capítulo aparte, con su conflicto con las autoridades. Y ahora viene una segunda parte, la segunda sección, que va a ser el conflicto con los suyos. Eso va a ser el 3.7, del 3.7 al 6a. 6a. Esta parte es el conflicto que Jesús tiene con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quiénes son esos suyos? Vamos a abrir capítulo 6, versículo 4. Allí Jesús dice quiénes son los suyos. ¿Quiénes son estos? Porque lo suyo puede ser cualquier cosa ahora, hasta que no definamos quién es. Y aquí Jesús está lamentando de que un profeta solo es, en su patria, es rechazado. Y entonces vamos a ver lo que dice aquí. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Solo en su patria, lo de su patria. ¿Qué dice? Lo de sus parientes y su casa. Porque a veces uno dice los suyos son los discípulos. Vamos a hacer una cosa. Los discípulos tampoco son siempre los apóstoles. Hay que distinguir discípulos y los 12. Los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. Ese es el punto. Y también es muy importante cuando uno dice con los suyos, entender que con su patria, con su origen, de donde él es. Por eso se van a escandalizar. Por eso van a decir, pero si este vivió con nosotros, ¿qué es lo que está diciendo? Este de aquí. Van a tener un conflicto y la familia suya se va a avergonzar. Aquí, cuando oiga hermanos, entiéndase como parientes, hermanos. Aquí nadie está hablando quién es el hijo de nadie, sino no es hermano de sangre, como lo decimos nosotros hoy día. La palabra adelfos es pariente. Eso es Isabel, eso es cualquiera, pariente. No sabemos exactamente María e Isabel qué eran, pero eran parientes, no eran hermanas, eran parientes. Eso es lo que hay que entender así cuando uno está hablando en Biblia, está diciendo parientes. Y aquí con sus parientes, con su casa, con su patria, con los del mismo pueblo, va a entrar en conflicto. Vamos a comenzar entonces con el inicio, 3.7. La muchedumbre sigue al Señor. Vamos a ver, versículo 7, 3.7. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Ven, aquí vemos nosotros Jesús caminando aquí. Aquí van los discípulos suyos caminando también, ahí va. Y aquí una multitud que viene de Galilea, viene de Jerusalén, de Judá, viene también de Idumea, de Sidón, ¿no? Y Tiro y Sidón son de Fenicia. Los fenicios aquí. Idumea es del otro lado del Jordán. Aquí estamos hablando, si ponemos el mapa, así, el mapa de la Palestina, así, donde aquí está Jerusalén. Entonces, el texto está ubicado en Galilea. Él está en Galilea, en Cafarnaúm específicamente, más bien cerca del mar. Y entonces cuando dice Galilea, está diciendo también Jerusalén y Judá, está diciendo también Idumea, y está diciendo también Tiro y Sidón, que está aquí por el Líbano, lo que sería el Líbano hoy día. Entonces está hablando aquí de una especie como de convocatoria. Y en realidad se dice que son las principales comunidades cristianas que había en los tiempos de Marcos.
Marcos aquí está recordando de dónde le han venido noticias de las comunidades principales que hay en los alrededores en ese momento. Están en esas regiones. Siguen a Jesús. Siguen a Jesús porque es un taumaturgo. Está haciendo milagros y se le van a tirar arriba para tocarlo. Miren lo que dice aquí, versículo 9. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se les echaban arriba para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Palabra de Dios. Ven aquí una barca, una especie de escondite. ¿Por qué? Que si no se lo iban a llevar. Imagínense una multitud deseosa de curar dolencias que de repente le cae arriba, lo van a echar al mar. Y entonces él se monta en la barca para estar seguro. Nadie va a seguir, la multitud no va a seguir por el mar. Entonces, es un lugar seguro para desde allí poder ejercer el ministerio para que no lo aplastaran. Pero entonces aquí él está dotado de una fuerza curativa que viene, que atrae a todo el mundo. Y esa fuerza curativa entendía que con solo tocarle iban a ser curados. Se le tiran arriba y se le postran a los pies. Y claro, cuando se le postran a los pies, y muchos de estos tienen espíritus, cuando un endemoniado se tira a los pies, el demonio se le tira a los pies y dice: ¡hey, momento! Tú eres el Hijo de Dios. De aquí se muestra como un rechazo del espíritu que está guiando a una persona que acude a Jesús, que si se acerca demasiado, se echa para atrás y lo quiere descubrir. Y Jesús lo manda a callar. Ya hemos hablado del secreto mesiánico. No van a entender el mesianismo de Jesús. Si desde aquí todo el mundo comienza a ponerlo por internet y todo el mundo lo sube en Twitter y todo el mundo lo sube en Facebook que Jesús está curando, ahorita lo meten de presidente de la República, lo ponen ahí de rey de Israel. Y no es posible, porque a eso no fue que él vino. Él vino a morir para el rescate de muchos. Y ese es otro mesianismo, en donde él va a ser coronado rey, pero una vez que se humille y muera en la cruz, entonces será exaltado. Y ese es el camino que todavía no entiende esta multitud, que le cae atrás a Jesús, entendiendo simplemente buscar la curación de su dolencia, como pasa a mucha gente. Con el padre Emiliano mucha gente iba, cuando él hacía los servicios de sanación, y mucha gente iba simplemente a ser curado. No tenía ni fe, iban allá, y el Señor a veces lo curaba, y entonces les venía la fe. Así, porque así pasa. Muchas veces Dios obra aún así, a pesar de. Y nosotros no tenemos que juzgar. No, vinieron porque. No se preocupe. Emiliano decía muchas veces: no importa cómo llega la gente, lo importante es cómo se va. Y es así. Y por eso Jesús, todo el que llegaba a él, venía a tocarlo. Y solamente los demonios eran los que eran capaces de reconocer quién era él. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, donde nadie lo reconoce sino hasta cuando él muera en 1539, reconocido por el centurión. Entonces, aquí hay el mandato de silencio, y ahora viene un elemento muy hermoso: la institución de los 12, la llamada. Ahí me toca mucho la llamada, y la llamada. Este pasaje que vamos a leer ahora es muy aprovechado en la dimensión vocacional, para religiosas, para sacerdotes. Se necesita mucho entender este pasaje, y se utiliza mucho para entender que Jesús llama, pero Jesús llama a todo el mundo, pero Jesús llama a gente particular para algo en específico. Este tiene dos partes: la institución y después la lista de los nombres. Aquí el escenario es un monte, eso es lo único raro. De repente, como pueden ver, se nota que son agrupaciones, porque estaban en el mar cuando fueron con la dolencia, y de repente aparece subiendo en el monte. ¿Por qué? Porque el monte es el lugar de la intimidad, el lugar del diálogo. La mayoría de las llamadas se hicieron en un monte, o la mayoría de los acontecimientos revelatorios se hicieron en un monte: Monte Calvario, en el Monte Getsemaní, en el Monte Tabor, en el monte, cualquier monte. Y no solamente Jesús, sino también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el monte era el lugar del encuentro, el lugar de la intimidad. Y por eso llamó
a todos. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Los llamó. La llamada es importante. Aquí hay un aspecto importante. Jesús llama a 12 para algo más, para un compromiso, para una consagración. Es una elección que no depende de los 12. La llamada no depende del llamado, sino del que llama. Es Dios el que llama. Y si Dios es el que llama, a uno lo único que le corresponde es responder, corresponder. Y el monte, por eso ahora, es el lugar donde se ha revelado. Y aquí hay una revelación primera. Llamó a 12. 12 es importante, porque 12 es el número del pueblo de Dios. Acuérdense, 12 tribus de Israel. Ahora, el Mesías que venía a restaurar a Israel, ahora viene con un misterio. Llama a 12, llama a ese número 12. ¿Qué quiere decir con esto? Que ha venido para algo más, ha venido para una nueva institución de un nuevo Israel, un nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Un nuevo pueblo que va a ser constituido por 12 también. ¿Qué quiere decir con esto? Que la tarea de la iglesia viene a planificar lo que se había iniciado en el camino de Israel. Hay una tarea específica, son 2 tareas que tienen esos 12. Primero, estar con él, y segundo, para ir a predicar. Son 2 elementos importantes que vamos a ir viendo más adelante.